¿Sabías que una pequeña fábrica de aviones ligeros en Pensilvania cambió para siempre la forma en que el mundo vuela? No estamos hablando de Boeing ni de Lockheed. Estamos hablando de Piper Aircraft, y la historia que estás a punto de escuchar es más increíble de lo que imaginas. J-2 Todo comenzó aquí. El J-2 voló por primera vez en 1936, impulsado por un motor Continental A40 de 40 caballos de fuerza. Era un monoplano de ala alta con 2 asientos en tándem, sencillo, honesto, casi humilde. Nació de la adquisición que Piper hizo de Taylor Aircraft, y fue literalmente el molde directo a partir del cual se diseñó el legendario J-3 No fue un accidente ni un capricho. Fue el primer paso de algo mucho más grande. Se construyeron alrededor de 1.200 unidades antes de que finalizara su producción. Para muchos, es el padre olvidado de toda una familia aeronáutica que marcaría la historia. J-3 Y entonces llegó él. El J-3 voló por primera vez en 1938 y se convirtió, en poco tiempo, en uno de los aviones ligeros más icónicos jamás construidos. Con un motor Continental A65 de 65 caballos de fuerza, este pequeño avión amarillo sirvió como aeronave de enlace L-4 Grasshopper durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínalo, un avión lento y ligero coordinando ataques de artillería en los frentes europeos y del Pacífico. Impresionante, ¿verdad? Se fabricaron más de 19.000 unidades, y miles de ellas siguen volando hoy en día. El J-3 no fue solo un avión. Fue toda una filosofía de vuelo. J-4 Coupe. Pero Piper no se detuvo ahí. El J-4 Coupe voló por primera vez en 1938 e introdujo una novedad significativa: asientos lado a lado para 2 ocupantes, rompiendo con la disposición en tándem del J-3 Impulsado por un motor Continental A75 de 75 caballos de fuerza, estaba pensado para propietarios que querían algo más de comodidad en vuelos de travesía cortos. Hablar con el copiloto sin gritar, ver el paisaje juntos, era un lujo pequeño pero real. Se construyeron alrededor de 1.100 unidades. No fue el más famoso de la familia, pero tuvo su propio encanto. J-5 Cruiser. La familia seguía creciendo. El J-5 Cruiser entró en producción en 1940 como una evolución de 3 plazas de la línea J-3 Tenía un asiento trasero tipo banco más ancho junto a la posición delantera de control estándar, y los motores variaban entre 75 y 100 caballos de fuerza según la versión. La producción continuó hasta 1946. Para quienes necesitaban llevar a un pasajero adicional en viajes cortos, era la respuesta perfecta. Cómodo, funcional y completamente Piper. PA-11 especial. Terminó la guerra, y Piper volvió los ojos al mercado civil con renovada energía. El PA-11 especial entró en producción en 1947 como una evolución refinada del J-3 para la posguerra. Mantuvo el clásico diseño de ala alta con 2 plazas en tándem, y aceptaba motores Continental de 65 u 90 caballos de fuerza. Se construyeron alrededor de 1.500 unidades antes de que cediera su lugar al PA-18. No reinventó la rueda, pero la pulió hasta hacerla brillar. PA-12 Super Cruiser. Y mientras el cab especial apuntaba a la tradición, el PA-12 Super Cruiser miraba hacia adelante. Entró en producción en 1946 como un avión de turismo de 3 plazas descendiente directo del J-5 Cruiser. Impulsado por un motor Licomino 235 de 100 caballos de fuerza, ofrecía un rendimiento claramente mejorado respecto a sus predecesores. Se fabricaron aproximadamente 3.760 unidades antes de que la producción finalizara en 1948. En solo 2 años, Piper movió miles de aviones. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su popularidad. PA-14 Family Cruiser. El paso siguiente era ambicioso.
El Pa-14 Family Cruiser voló por primera vez en 1947 y entró en producción en 1948 como el primer avión ligero de 4 plazas dedicado de Piper. Con un motor Licomino 235 de 115 caballos de fuerza, transportaba a 4 ocupantes a velocidades de crucero cercanas a los 115 millas por hora. Suena prometedor, ¿verdad? Y lo era. El problema es que solo se construyeron 238 ejemplares. A veces, hasta las mejores ideas no logran el éxito comercial que merecen. Este fue uno de esos casos. Pa-15 Vagabond. El mundo de la posguerra estaba lleno de personas que querían volar pero no podían permitirse gastar una fortuna. Piper lo entendió perfectamente. El Pa-15 Vagabond entró en producción en 1948 como un avión de 2 plazas de bajo coste pensado para el mercado de la aviación personal de posguerra. Impulsado por un motor Continental C-65 de 65 caballos de fuerza, tenía un diseño de ala alta con asientos lado a lado. Solo se fabricaron 387 ejemplares antes de que fuera descontinuado. Breve, sencillo y honesto como su nombre. Pa-16 Clipper. El siguiente paso lógico era convertir ese mismo concepto en algo más ambicioso. El Pa-16 Clipper entró en producción en 1949 como una versión de 4 plazas del Pa-15 Vagabond. Compartía el mismo diseño de ala alta, pero con un fuselaje más ancho para acomodar a 4 pasajeros. Impulsado por un motor Licomino 235 de 115 caballos de fuerza, crucería a unos 115 mph. Se construyeron aproximadamente 736 ejemplares. No fue el más vendido, pero tampoco fue un fracaso. Cumplió su función y abrió camino a diseños más refinados. Pa-17 Vagabond Trainer. Y para quienes querían aprender a volar en ese mismo avión, Piper tenía la respuesta. El Pa-17 Vagabond Trainer entró en producción en 1948 como la variante de doble mando del Pa-15 Vagabond. Como su hermano, estaba impulsado por un motor Continental C-65 de 65 caballos de fuerza y contaba con ala alta y asientos lado a lado. Solo se fabricaron 214 ejemplares antes de ser descontinuado. Un avión pensado para enseñar, discreto pero cumplidor, que dejó su huella en muchas horas de vuelo de instrucción. Pa-18 Super Cab. Y aquí llegamos a uno de los grandes. El Pa-18 Super Cab voló por primera vez en 1949 como una evolución de alto rendimiento de la línea J3 Cab. En su versión definitiva, estaba impulsado por un motor Licomino 320 de 150 caballos de fuerza, y combinaba una capacidad de despegue y aterrizaje en pistas muy cortas con una construcción robusta que lo hacía apto para cualquier terreno. La producción se extendió durante décadas, totalizando más de 9.000 aeronaves. Pilotos de bush en Alaska, misioneros en la selva sudamericana, agricultores en la pampa argentina, el Super Cab llegó a todos lados. Una leyenda viva. Pa-20 Pacer. Los años 50 traían nuevas necesidades. El Pa-20 Pacer entró en producción en 1950 como un avión de ala alta con 4 plazas diseñado para los vuelos de travesía económicos. Impulsado por un motor Licomino 290 de 125 caballos de fuerza, contaba con tren de aterrizaje convencional y se ofrecía en una amplia gama de configuraciones. Se construyeron alrededor de 1.120 unidades en total. Práctico, accesible y representativo del espíritu de aviación general que Piper defendía con cada diseño. Pa-22 Tripacer. Pero el mercado quería algo más fácil de manejar en tierra. El Pa-22 Tripacer entró en producción en 1951 como una variante del Pa-20 Pacer con tren de aterrizaje triciclo. La intención era precisamente esa: hacer que el manejo en tierra fuera más sencillo para los pilotos noveles. Los motores variaban entre 135 y 160 caballos de fuerza según la variante. Se convirtió en uno de los aviones más vendidos de Piper, con más de 7.600 unidades construidas. Cuando algo funciona bien, los números hablan solos.
PA-22 150 Caribbean. Dentro de la familia Tripacer, hubo una variante con nombre caribeño y vocación internacional. El PA-22 150 Caribbean era una versión de 4 plazas del Tripacer introducida en 1959, impulsada por un motor Licomino 320 de 150 caballos de fuerza. Comercializado principalmente para mercados de exportación, compartía el diseño de ala alta con tren triciclo del Tripacer estándar, pero ofrecía una especificación simplificada. Pensado para volar más allá de las fronteras norteamericanas, su nombre ya lo decía todo. PA-22 108 Colt. Y del Tripacer también nació un entrenador. El PA-22 108 Colt entró en producción en 1961 como un avión de instrucción de 2 plazas derivado del armazón del Tripacer. Impulsado por un motor Licomino 235 de 108 caballos de fuerza, simplificaba y aligeraba la célula del Tripacer para adaptarla al entrenamiento de vuelo. Se produjeron alrededor de 1.800 ejemplares. Ligero, manejable y económico, exactamente lo que una escuela de vuelo necesitaba. PA-24 Comanche. Y aquí es donde Piper da un salto cualitativo enorme. El PA-24 Comanche voló por primera vez en 1956 y entró en producción en 1957 como el primer monoplano metálico de ala baja con tren retráctil de Piper. Inicialmente impulsado por un motor Licomino 360 de 180 caballos de fuerza, las variantes posteriores alcanzaron los 260 caballos de fuerza. Un diseño moderno, elegante y capaz que representaba la ambición de Piper por el segmento de mayor rendimiento. La producción terminó en 1972 de la manera más dramática posible. Una inundación destruyó la fábrica de Lockhaven. Una historia que ya contaremos con más detalle. PA-24-400 Comanche 400. La joya de la corona del Comanche fue sin duda esta. El PA-24-400 Comanche 400 entró en producción en 1964 como la variante más potente de la línea Comanche. Impulsado por un motor Licomino Yo 720 de 8 cilindros y 400 caballos de fuerza, era capaz de alcanzar velocidades de crucero superiores a los 185 millas por hora. Solo se construyeron 148 ejemplares antes de que la producción terminara en 1965. Raro, poderoso e irresistible para cualquier coleccionista de aviación general. PA-25 Pawnee. Piper no solo pensaba en el lujo. El PA-25 Pawnee voló por primera vez en 1957 y entró en producción en 1959 como un avión agrícola diseñado específicamente para ese propósito. Impulsado por un motor Licomino 540 de 235 caballos de fuerza, contaba con una cabina baja y una gran tolva química posicionada delante del piloto. Se produjeron más de 5.000 unidades. En los campos de Argentina, Brasil, España y Australia, el Pawnee se convirtió en un trabajador incansable del cielo. Sin glamour, pero absolutamente esencial. PA-28 Cherokee. Y llegamos a otro gigante de la aviación general mundial. El PA-28 Cherokee voló por primera vez en 1960 como el principal avión de ala baja con 4 plazas y motor único de Piper. Impulsado por un motor Licomino 320 de 150 caballos de fuerza, contaba con construcción completamente metálica y tren de aterrizaje triciclo fijo. Su manejo dócil lo convirtió en una de las plataformas de entrenamiento más utilizadas de su época. Miles de pilotos en todo el mundo dieron sus primeras horas de vuelo en un Cherokee, incluyendo quizás alguien que estés conociendo hoy. PA-28 140 Cherokee 140. De esa misma plataforma nació una versión más económica para la instrucción. El PA-28 140 Cherokee 140 entró en producción en 1964 como variante entrenadora de 2 plazas del PA-28, aunque podía transportar a 4 ocupantes en configuración utilitaria. Impulsado por un motor Licomino 320 de 140 caballos de fuerza, servía como un trampolín económico entre el entrenamiento básico y los vuelos de travesía.
Una solución inteligente para escuelas con presupuestos ajustados. Pa-28-180 Cherokee Challenger. La gama Cherokee seguía ampliándose. El Pa-28-180 Cherokee Challenger era una variante de 4 plazas del Pa-28 impulsada por un motor Licomino 360 de 180 caballos de fuerza. Comercializado bajo el nombre Challenger a principios de los años 70, ofrecía una mejora notable en carga útil y rendimiento de crucero respecto al Cherokee base de 150 caballos. Más potencia, más capacidad, más alcance, y el mismo carácter manso que hacía tan apreciada a toda la familia Cherokee. Pa-28-181 Cherokee Archer. La evolución continuó. El Pa-28-181 Cherokee Archer entró en producción en 1976, continuando el linaje Archer con un motor Licomino 360 de 180 caballos de fuerza y el ala semitapered introducida en variantes anteriores del Warrior. Se convirtió en uno de los diseños más duraderos de Piper, permaneciendo en producción bien entrado el siglo XXI. Hay aviones que simplemente envejecen bien, y el Archer es uno de ellos. Décadas en producción son la mejor carta de presentación posible. Pa-28-151 Cherokee Warrior. Un año antes que el Archer, llegó el que cambiaría la geometría de la familia. El Pa-28-151 Cherokee Warrior entró en producción en 1974, introduciendo un nuevo ala semitapered que mejoraba la eficiencia aerodinámica respecto al ala rectangular de los Cherokee anteriores. Impulsado por un motor Licomino 320 de 150 caballos de fuerza, se convirtió en un pilar fundamental de las operaciones de entrenamiento de vuelo en todo el mundo. Una mejora técnica que se tradujo directamente en miles de pilotos formados de manera más eficiente. Pa-28-161 Warrior 2. Y la mejora no se detuvo. El Pa-28-161 Warrior 2 entró en producción en 1977 como una actualización del Cherokee Warrior, incorporando un motor Licomino 320 de 3G de 160 caballos de fuerza en lugar del anterior de 150. Conservando el ala semitapered, se convirtió en una de las plataformas entrenadores más ampliamente utilizadas del mundo. 10 caballos más pueden parecer poco, pero en aviación de instrucción, cada detalle cuenta. El Warrior 2 lo entendía perfectamente. Pa-28-161 Cadet. Las escuelas de vuelo profesionales necesitaban algo especial, y Piper respondió. El Pa-28-161 Cadet entró en producción en 1988 como un avión entrenador de 2 plazas derivado de la célula del Warrior 2. Impulsado por un motor Licomino 320 de 160 caballos de fuerza, fue despojado de algunos equipos para reducir costes y peso, convirtiéndose en una opción asequible para escuelas de vuelo profesionales. Sencillo, confiable y económico. Exactamente lo que necesitabas para forjar pilotos en serie. Pa-28R Aero. Y para aquellos que ya querían dar el salto al siguiente nivel, existía este. El Pa-28R Aero voló por primera vez en 1966 y entró en producción en 1967 como la variante con tren retráctil de la línea Pa-28 Cherokee. Impulsado por un motor Licomino YO 360 de 200 caballos de fuerza, ofrecía a los pilotos una plataforma para adquirir experiencia en aeronaves complejas. Se construyeron más de 7.000 ejemplares en total. El Aero fue la puerta de entrada de generaciones de pilotos hacia el mundo de los aviones más sofisticados. Pa-32 Cherokee 6. A veces necesitas más espacio. Mucho más espacio. El Pa-32 Cherokee 6 voló por primera vez en 1963 y entró en producción en 1965 como el avión monomotor de 6 o 7 plazas de Piper. Impulsado por un motor Licomino 540 de 260 caballos de fuerza, ofrecía una cabina generosa y una sólida carga útil que lo hacían muy popular para charter y transporte familiar. Si querías mover a toda la familia más el equipaje sin complicaciones, el Cherokee 6 era tu avión. Pa-32R300 Cherokee Lance.
El paso siguiente era añadirle sofisticación al Six. El PA-32R300 Cherokee Lance entró en producción en 1976 como una variante del PA-32 Cherokee Six con tren retráctil. Impulsado por un motor Lycoming Yo 540 de 300 caballos de fuerza, combinaba el espacioso fuselaje de 6 plazas con el tren retráctil para apuntar a operaciones de turismo de alto rendimiento y charter. Una cabina grande y velocidad real. Una combinación difícil de superar. PA-32 RT300 Lance 2. La evolución del Lance no tardó en llegar. El PA-32 RT300 Lance 2 entró en producción en 1977 como una versión actualizada del Cherokee Lance, distinguida por la incorporación de un empenaje en T. Conservaba el motor Lycoming Yo 540 de 300 caballos de fuerza, y la configuración con cola en T estaba diseñada para reducir el buffet del elevador durante la aproximación. Un detalle técnico con consecuencias muy reales en la comodidad del vuelo. PA-32 RT300 Turbo Lance 2. Y para quienes volaban alto, literalmente, existía esta versión. El PA-32 RT300 Turbo Lance 2 era la variante turboalimentada del Lance 2, impulsada por un motor Lycoming Tio 540 de 300 caballos de fuerza. El turbocompresor mantenía una potencia cercana a la del nivel del mar en altitud, extendiendo la altitud de crucero práctica y el rendimiento global en vuelos de travesía. Más alto, más rápido, más lejos. La fórmula del turbo siempre funciona. PA-32 R301 Saratoga SP. En 1980, Piper decidió dar marcha atrás en algo muy concreto. El PA-32 R301 Saratoga SP entró en producción ese año, reemplazando el Lance 2 con cola en T con un regreso a la configuración de cola convencional. Impulsado por un motor Lycoming Yo 540 de 300 caballos de fuerza, conservaba el tren retráctil y ofrecía una espaciosa cabina de 6 plazas para turismo y charter. A veces, lo clásico simplemente funciona mejor, y el Saratoga SP lo demostró con creces. PA-32 R301 Turbo Saratoga SP. La variante turboalimentada del Saratoga SP llevaba las mismas virtudes a mayor altitud. Impulsada por un motor Lycoming Tio 540 de 300 caballos de fuerza, el turbocompresor permitía al avión mantener un rendimiento sólido a alturas de crucero más elevadas, extendiendo su alcance práctico en misiones de travesía. Más comodidad, más velocidad, y la confianza de saber que el motor no perdería potencia cuando más se necesitaba. PA-36 Paune Brav. Volviendo al mundo del trabajo agrícola, Piper también evolucionó su línea de aplicación aérea. El PA-36 Paune Brav entró en producción en 1973 como el sucesor ampliado del PA-25 Paune. Disponible con motores Lycoming de 300 o 375 caballos de fuerza, contaba con una tolva química más grande y un rendimiento mejorado a baja altitud para misiones de aplicación aérea. Más grande, más potente y más capaz que su predecesor. El campo tenía su nuevo rey. PA-38 Tomahawk. Finales de los años 70, y el mercado de entrenadores volvía a necesitar respuestas frescas. El PA-38 Tomahawk entró en producción en 1978 como un entrenador de 2 plazas diseñado específicamente para esa misión, con cola en T y asientos lado a lado, impulsado por un motor Lycoming 235 de 112 caballos de fuerza. Apuntaba directamente al mercado de formación de pilotos dominado por el Cessna 152. Se construyeron aproximadamente 2.500 ejemplares. Una competencia seria para un rival muy serio. PA-46 Malibu. Y ahora llegamos a algo verdaderamente especial. El PA-46 Malibu voló por primera vez en 1982 y entró en producción en 1983 como el avión monomotor presurizado de 6 plazas de Piper. El modelo original usaba un motor Continental TSI-O 520 de 310 caballos de fuerza, mientras que el Malibu Mirage de 1989 adoptó un Lycoming Tio 540 de 350 caballos para mejorar la fiabilidad y el rendimiento.
Un monomotor presurizado con cabina de verdad. Una propuesta que cambió el segmento completamente. PA46 Matrix. ¿Qué pasa si quieres el Malibu pero sin presurización? El PA46 Matrix entró en producción en 2008 como una variante no presurizada del Malibu Mirage. Impulsado por el mismo motor Lycoming Tio 540 de 350 caballos de fuerza, cambiaba la presurización por mayor capacidad de carga y un precio de compra inferior. Pensado especialmente para pilotos que cruzan por debajo de los 12.500 pies. Una solución inteligente para quienes no necesitaban presurización pero sí todo lo demás. Piper M350. La evolución moderna de esa línea lleva un nombre nuevo y una aviónica de última generación. El Piper M350 es la versión de producción actual de la línea PA46 Malibu Mirage, ofrecida bajo la marca M-Class de Piper. Impulsado por un motor Lycoming Tio 540 de 350 caballos de fuerza, conserva la cabina presurizada de 6 plazas e incorpora de serie una completa suite aviónica Garmin G1000 N11. El legado del Malibu, actualizado para el siglo XXI. PA23 Apache. Pero Piper también quería volar con dos motores. El PA23 Apache voló por primera vez en 1952 y entró en producción en 1954 como el primer avión bimotor de Piper. Impulsado por dos motores Lycoming O320 de 150 caballos de fuerza cada uno, ofrecía una cabina de 4 a 5 plazas en un diseño de ala baja. Se fabricaron alrededor de 2000 Apaches antes de que fuera reemplazado por el Aztec. El primero siempre tiene un lugar especial en la historia, por humilde que sea. PA23 Aztec. El sucesor del Apache resultó ser mucho más ambicioso. El PA23 Aztec entró en producción en 1959 como un sucesor sustancialmente mejorado del Apache. Impulsado por dos motores Lycoming Yo 540 de 250 caballos de fuerza, ofrecía una cabina de 5 a 6 plazas con mejor rendimiento y alcance. Se construyeron más de 4.700 unidades entre todas las variantes, convirtiéndolo en un éxito comercial rotundo. Del Apache al Aztec, la evolución de Piper en el mundo bimotor fue simplemente espectacular. PA31 Navajo. La aviación regional necesitaba algo más serio, y Piper respondió. El PA31 Navajo voló por primera vez en 1964 y entró en producción en 1967 como el bimotor de gran cabina de Piper para el mercado de taxis aéreos y corporativo. Impulsado por dos motores Lycoming Tio 540 de 310 caballos de fuerza, transportaba entre 6 y 8 pasajeros y se usó ampliamente en operaciones regionales y de charter en todo el mundo. El Navajo fue el buque de carga de la flota Piper durante años. PA31-350 Chieftain. ¿Y si necesitabas transportar aún más pasajeros? El PA31-350 Chieftain entró en producción en 1973 como una versión alargada del PA31 Navajo, extendida en 2 pies para acomodar hasta 10 pasajeros. Cada motor producía 350 caballos de fuerza gracias a un grupo motopropulsor Lycoming Tio 540. Se convirtió en un popular avión de transporte regional y charter en muchas partes del mundo. 10 pasajeros en un solo avión bimotor ligero, eso es eficiencia en estado puro. PA31P Navajo presurizado. Pero algunos clientes querían volar más alto y en mayor confort. El PA31P Navajo presurizado entró en producción en 1970, añadiendo una cabina presurizada al armazón estándar del Navajo. Impulsado por dos motores Lycoming Tigo 541 de 425 caballos de fuerza, permitía operar a altitudes superiores con mayor comodidad para los pasajeros. La producción continuó hasta mediados de la década de 1970. Presurización en un avión del tamaño de un Navajo era toda una declaración de intenciones. PA31P350 Mojave. Combinando lo mejor de varias líneas, Piper creó algo único.
El PA-31P350 Mojave entró en producción en 1983 como un bimotor presurizado que combinaba el armazón del Navajo Chieftain con una cabina presurizada, impulsado por dos motores Lycoming Tio 540 de 350 caballos de fuerza. Llenaba el hueco entre los bimotores de cabina no presurizada y la línea turbohélice Cheyenne de mayor tamaño. Una solución brillante para un nicho muy específico. PA-34 Seneca. Y para el entrenamiento multimotor y el charter ligero, llegó este clásico. El PA-34 Seneca voló por primera vez en 1968 y entró en producción en 1971 como un desarrollo bimotor del armazón del PA-32 Cherokee 6. Impulsado por dos motores Continental TSI-O 360 turboalimentados de 200 caballos de fuerza cada uno, se convirtió en un popular entrenador multimotor y capaz avión de charter ligero. El Seneca sigue siendo hoy una de las referencias del entrenamiento bimotor en escuelas de todo el mundo. PA-39 Twin Comanche C/R. Había un problema técnico clásico en los aviones bimotores convencionales: el motor crítico. El PA-39 Twin Comanche C/R era una variante del PA-30 con hélices de rotación contraria, producida entre 1970 y 1972. La rotación opuesta de sus dos motores Lycoming Yo 320 eliminaba el problema del motor crítico presente en los bimotores convencionales, mejorando significativamente el manejo con un solo motor operativo. Un refinamiento técnico que podía ser la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia. PA-44 Seminole. Para el entrenamiento bimotor de nueva generación, Piper diseñó esto. El PA-44 Seminole entró en producción en 1978 como un entrenador bimotor dedicado. Impulsado por dos motores Lycoming O 360 de 180 caballos de fuerza con hélices de rotación contraria, ofrecía un manejo simétrico en caso de fallo de motor. Sigue siendo hoy uno de los entrenadores multimotor más ampliamente utilizados en el mundo. Décadas de uso en escuelas de vuelo son el mejor aval posible para cualquier aeronave. PA-60 Aerostar. Y este es especial por una razón adicional: no nació en Piper. El PA-60 Aerostar fue originalmente diseñado por Ted Smith antes de que Piper adquiriera el tipo en 1978. Un bimotor de alto rendimiento impulsado por dos motores Lycoming Yo 540 de 290 caballos de fuerza, contaba con una disposición de ala central y un fuselaje aerodinámicamente limpio que le permitía alcanzar velocidades de crucero cercanas a los 220 nudos en altitud. Piper no lo creó, pero supo reconocer la excelencia cuando la vio. PA-31T Cheyenne. Y aquí, Piper da el gran salto a los turbohélices. El PA-31T Cheyenne entró en producción en 1974 como el primer avión turbohélice de Piper, derivado del armazón del Navajo. El Cheyenne 1 estaba impulsado por motores Pratt & Whitney Canada PT6A28, mientras que el Cheyenne 2 usaba la variante más potente PT6-41. Ambas variantes acomodaban hasta 8 pasajeros. Entrar en el mundo del turbohélice fue un paso colosal para Piper, y lo hizo de la mejor manera posible. PA-42 Cheyenne 3. La línea turbohélice seguía creciendo. El PA-42 Cheyenne 3 entró en producción en 1980 como un turbohélice más grande y capaz que la serie PA-31T. Impulsado por dos motores Pratt & Whitney Canada PT6A61, contaba con un fuselaje alargado y cola en T. La variante Cheyenne 400 utilizaba motores Garrett TPE 331-14 para un rendimiento aún superior. La gama Cheyenne se había convertido en algo serio y formidable dentro de la aviación ejecutiva. PA-46-500 TP Malibu Meridian. Y si el turbohélice te llamaba, pero solo podías permitirte un motor, Piper tenía exactamente lo que necesitabas. El PA-46-500 TP Malibu Meridian entró en producción en el año 2000 como una variante turbohélice del armazón del PA-46 Malibu, impulsado por un único motor Pratt & Whitney Canada PT6A42A que producía 500 caballos de fuerza en el eje.
Ofrecía economía y rendimiento de turbohélice en un monomotor presurizado de 6 plazas. Increíble lo que la ingeniería puede hacer en un solo paquete. Piper M600. La modernidad llegó con este. El Piper M600 entró en producción en 2016 como la joya de la corona de la línea M-Class de monomotores turbohélice de Piper. Impulsado por un motor Pratt & Whitney Canada PT6A42A que produce 600 caballos de fuerza en el eje, transporta a 6 pasajeros en una cabina presurizada equipada de serie con una suite aviónica Garmin G3000. Tecnología punta al servicio de la aviación ejecutiva monomotor. Piper M700 Fury. Y el más poderoso de todos llegó después. El Piper M700 Fury recibió la certificación de la FAA en 2022 como el avión más potente de la línea M-Class de Piper. Impulsado por un motor Pratt & Whitney Canada PT6A52 que produce 700 caballos de fuerza en el eje, transporta a 6 pasajeros en una cabina presurizada y crucería a velocidades que se aproximan a los 290 nudos. El Fury no es un avión. Es una declaración de superioridad. Piper Sport. Pero Piper nunca olvidó sus raíces más sencillas. El Piper Sport entró al mercado en 2010 como la oferta de aeronave deportiva ligera de Piper, fabricada por Czech Sport Aircraft y comercializada por Piper. Es un monoplano de ala baja con 2 plazas impulsado por un motor Rotax 912 de 100 caballos de fuerza, diseñado para cumplir con los estándares de certificación de aeronaves deportivas ligeras de la FAA. Del turbo de 700 caballos al deportivo de 100. Piper abarca todo el espectro. PA31-300 Navajo. Dentro de la familia Navajo también hubo una variante sin turboalimentación. El PA31-300 Navajo era la variante de aspiración natural del PA31 Navajo. Impulsado por 2 motores Lycoming Yo 540 de 300 caballos de fuerza, a diferencia del Navajo turboalimentado estándar, estaba pensado para operaciones a baja altitud y ofrecía un grupo motopropulsor simplificado con menores requisitos de mantenimiento. A veces, más sencillo significa más fiable. Y en aviación comercial, la fiabilidad es todo. PA31-325 Navajo C/R. Y la solución de las hélices de rotación contraria también llegó al Navajo. El PA31-325 Navajo C/R era una variante del PA31 Navajo con hélices de rotación contraria, impulsada por 2 motores Lycoming Tio 540 que producían 325 caballos de fuerza cada uno. La rotación opuesta de las hélices eliminaba la asimetría del motor crítico, mejorando el manejo con un solo motor para los operadores comerciales. Seguridad adicional en cada vuelo, sin compromiso en el rendimiento. PA28-201T Turbo Dakota. Dentro de la familia Cherokee también hubo un experimento turboalimentado. El PA28-201T Turbo Dakota fue una variante del PA28 de 4 plazas con turbocompresor, producida entre 1979 y 1981. Impulsado por un motor Continental TSIO 360 de 200 caballos de fuerza, ofrecía un rendimiento mejorado en altitud en comparación con los Cherokee de aspiración normal. La producción fue modesta durante su breve periodo de fabricación. Un experimento interesante que no llegó a cuajar del todo, pero que dejó su huella en la historia de la familia Cherokee. PA60-602P Sequoia. Dentro de la familia Aerostar, la presurización también tuvo su espacio. El PA60-602P Sequoia era una variante presurizada de la línea PA60 Aerostar, que combinaba el aerodinámico armazón de ala central del tipo con una cabina turboalimentada y presurizada para operaciones de crucero extendidas a gran altitud. Representaba la cima de la gama Aerostar de aspiración natural. Aerodinámica excepcional más presurización, una combinación ganadora para los pilotos más exigentes. PA60-700P. Y en lo más alto de toda la familia Aerostar, estaba este. El PA60-700P era una variante de alto rendimiento y presurizada de la familia PA60 Aerostar.
Impulsada por dos motores turboalimentados, combinaba el aerodinámico diseño de ala central del Aerostar con una cabina presurizada, permitiendo operaciones de crucero extendidas a gran altitud con mayor confort para los pasajeros. El techo de la gama Aerostar, en todos los sentidos posibles. Y con eso, hemos recorrido toda la historia de Piper Aircraft, desde aquel sencillo J2 Cab de 40 caballos que despegó en 1936, hasta el furioso M700 Fury certificado en 2022 con 700 caballos en el eje. 8 décadas de innovación, pasión por el vuelo y miles de aviones que cambiaron el mundo de la aviación general para siempre. Si has llegado hasta aquí, eres definitivamente de los nuestros. Un apasionado de la aviación de verdad. Cuéntanos en los comentarios cuál de todos estos aviones Piper te ha parecido el más impresionante o el más interesante. Queremos leer tu opinión. Y si quieres seguir disfrutando de más historia de la aviación como esta, ya sabes lo que tienes que hacer.